Juan Antonio, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Buquerque, ¿cómo andas tú? Ahí te viste en la presentación, ¿eh? Ya No, estás complicado, estás en candela. Estás en candela. la parte que más me gustó es cuando tú dijiste que a veces uno busca una cosa y encuentra otra y de pronto me sentí como el Viagra. Digo, bueno, a lo mejor salgo a buscar una cuestión, pero bueno, doy con otra que valga la pena. Sí, y oye, yo quería resolver el problema de mi presión y veo que mi mujer sonríe como nunca. Qué cosa más grande. Óyeme, Juan Antonio, bueno, cuando tú me dijiste esto de que, bueno, estoy en un proyecto nuevo, acuérdate que este programa es transparente, aquí lo Sí, sí. decimos como es. Bueno, estoy en un proyecto nuevo. Bueno, ¿qué cosa es, Juan Antonio? Bueno, ya te digo, la semana que viene o la otra. Y yo sé, yo también he hecho esto porque es ese pedacito supersticioso que uno tiene. Déjame no decir tanto para que no se me vaya Malograr. a malograr. Entonces, lo comprendí, pero bueno, ya es oficial, ya ha sido presentado en algunos, ya cumpliste 15 años, ya mostraste ya te presentaron en sociedad. Los presentaron porque no eres tú solo. Entonces, explícanos un poquito, antes de empezar a hacer preguntas y eso, explícanos un poquito en modo sucinto, 2, 3 minutos, qué cosa es esto, Cuba siglo XXI, ¿se llama así? Sí, así mismo se llama. Ok, ¿en qué consiste? Mira, tú mencionaste el concepto de think tank. Yo no reniego el concepto de think tank porque toda institución que se dedique a investigar ideas y a hacer recomendaciones es de hecho un think tank, pero nosotros nos referimos a él más como laboratorio de ideas. Te voy a explicar muy brevemente por qué. Y es un laboratorio también proactivo, o sea, no se trata de, como dijo aquel alemán, entender al mundo de diversas maneras, sino de tratar de cambiarlo con las ideas que uno pueda aportar para entenderlo de la mejor manera. Hace un año, un amigo y yo, en este caso Emilio Morales del Havana Consulting Group, veníamos monitoreando la situación en Cuba, yo desde el punto de vista del observatorio de conflicto, tú me has traído aquí varias veces para hablar de los informes del observatorio, él desde el punto de vista de las investigaciones que estaba realizando sobre la concentración de poder económico y financiero en manos de una nueva oligarquía que controlaba Gaesa. Decidimos de que el país estaba llegando a una transformación nueva, a un momento de crisis que difícilmente podría rebasar sin volver otra vez a realizar algún tipo de cambio profundo. Y esos tipos de cambios profundos solamente podían ir en dos direcciones, con muchas variables, pero en dos direcciones. O las fuerzas de oposición y democrática ganábamos la batalla y lográbamos en una amplia coalición en la que nosotros dijimos teníamos que quitarle al adversario la fuerza de muchos comunistas desencantados, de muchos militares desencantados y poder crear una plataforma de cambio que fuera inclusiva para todo el mundo, una propuesta de cambio. O la propia oligarquía tomaba la iniciativa y modificaba y modernizaba su estado mafioso, voy a eso ahora, para convertirlo en un estado mafioso más próximo al del putinismo. O sea, el estado mafioso cubano se ha caracterizado por una cosa: no ha dejado en ningún momento de ser totalitario. No solo totalitario en política, que Putin también lo es, sino totalitario en el sentido general de la sociedad cubana. Ha mantenido el control totalitario de la economía. Y en el caso de Putin, ha abierto, aunque bajo la hegemonía de unos cuantos compadres y de una oligarquía, pero ha abierto el juego del mercado a la población. Entonces, la situación era pero tan crítica y se iba tornando cada vez peor. Ya en octubre había más manifestaciones y protestas de las que había habido en julio del año 21. Y en eso vinieron los apagones, o sea, en eso colapsó el sistema energético, que nosotros dijimos, mira, el sistema de gobernanza del Estado mafioso del modelo cubano, basado en un totalitarismo total, se ha agotado, ha llegado a su fin y ha llegado un momento en que se inicia una transformación.
y hay que ver para dónde va. Entonces, nosotros partimos de una concepción. Uno no puede resolver un problema que no entiende. Primero uno tiene que comprender a qué se está enfrentando de la forma más cabal y entonces puede idear las maneras de lidiar con el problema. Y uno de los problemas que hay cuando se trata de sociedades como la cubana es que todavía estamos mirando esa sociedad con los ojos, los conceptos y lo que aprendimos del siglo XX, donde estos eran sociedades radicales, anticapitalistas, comunistas, etcétera. Y nos estamos tropezando con un fenómeno que no tiene nada que ver con eso. Esta gente no son anticapitalistas, esta gente no son comunistas, mucho menos son revolucionarios radicales, sino son una mafia conservadora, oligárquica, cleptocrática, autocrática, que se ha apoderado de los mecanismos del Estado, ha desplazado el poder formal que existía en el buró político, aquí o allá, se ha apoderado de todo eso y sobre la base de las bayonetas del Ministerio del Interior y por supuesto el control de las Fuerzas Armadas, ha establecido una hegemonía económica absoluta. Si la revolución cubana comenzó quejándose de que el país dependía de los americanos, en este momento el 80% de la riqueza nacional está en manos de un solo monopolio, que además están sus compañías registradas en Panamá, o sea, no son compañías cubanas, están registradas en Panamá, que no responde a la FARC, eso es un cuento de camino y un mito, responde a un grupo de personas y cuando un ministro de la FARC quiso investigarlo, fue destituido 3 días antes del Congreso del partido. Ahí hay un nuevo país, una nueva economía política. Y si no entendemos cómo funciona, si no entendemos su estructura de clase, los conflictos internos hacia el bloque de poder, el nuevo consenso que va emergiendo en contra del status quo, que ya no es el de los opositores clásicos, ya es una masa ciudadana. A esa masa ciudadana se están sumando poco a poco elementos desilusionados del partido, incluso de los propios militares. Entonces, si no entendemos eso, si no tenemos una visión clara, un retrato, una radiografía clara de las cosas, estamos perdiendo el tiempo. No importa que yo en la fundación donde trabaja, y para mí fue un placer trabajar allí, y sigue siendo un placer tener mi equipo de colaboradores ahí como amigos y personales y amistades que nos ayudan. Allí hicimos 2 cosas innovadoras. Creamos, por ejemplo, el registro, la base de datos electrónica y clasificamos a todos los represores, de forma de que eso fuera un mecanismo de empoderamiento ciudadano para las denuncias y para lograr lo que se fue alcanzando, que es que hubiera gobiernos que los sancionaran. Y también hicimos el observatorio de conflictos y rompimos el mito de que la sociedad cubana no protestaba, que la sociedad cubana nunca iba a ser otra cosa que un carnero domesticado. Fuimos diciendo, hay conflictos, los conflictos son latentes, llegarán a ser visibles y en un momento determinado puede ser que emerjan de forma volcánica. Y recuerdo que unos meses antes, 3 meses antes aproximadamente, y de nuevo una semana antes de la explosión del 11 de julio, pronosticamos que eso iba a ocurrir. Y recuerdo también los troles que se me tiraron arriba cuando hice ese artículo en Diario de Cuba, diciendo que yo me creía que era un meteorólogo, porque habría hablado de una tormenta perfecta, etc. Bueno, pues una semana después pasó lo que pasó. Me siento muy orgulloso de todo eso, creo que todo eso es necesario y me siento muy contento de que mis compañeros de trabajo lo continúen. Pero estamos ante una coyuntura en que necesitamos un nuevo empuje de creatividad y de imaginación para que entonces nuestra práctica política pueda guiarse de la forma más eficiente, entendiendo exactamente el país que estamos enfrentando y las oportunidades que se nos presentan y cómo poderle sacar el mejor partido. Entonces decidimos que para eso haría falta que yo me saliera de esta, vamos a decir que ya era una maquinaria operativa, digamos, práctica que tenía su propia mecánica y nos dedicáramos un poco de nuevo, tanto Emilio como yo,
a formular, conceptualizar exactamente cuál era la nueva realidad cubana. Y en eso no es que todas las cosas nosotros las inventáramos, ni mucho menos, pero empezamos a encontrar una literatura que venía de algunos venezolanos, de norteamericanos, incluso de rusos y de húngaros, sobre el surgimiento en el siglo XXI, no antes, en el siglo XXI, de los llamados estados mafiosos. Y vimos que las características de Cuba se avenían mucho mejor en esta nueva situación a esa definición que a la definición de Estado comunista, Estado revolucionario, etcétera, todas aquellas cosas que ellos mismos se usaban para autodescribirse, u otra gente, incluso los adversarios a veces usaban para describirlo. Lo único que sí era permanente era la continuidad de la que habla Díaz-Canel, era el totalitarismo. Lo que no habían hecho en lo absoluto era ceder en ningún control totalitario, fuera político, fuera económico, sobre la sociedad. Pero había habido un cambio cualitativo en relación a la sociedad comunista. La sociedad comunista, uno de sus pilares de sustentación, no era necesariamente, o sea, ni siquiera el principal, diría yo, era la represión, sino era la cooptación de grandes sectores de la población entregando servicios de aceptable calidad, como era la educación, la salud, el transporte, una canasta familiar que estuviera más o menos subsidiada. Y eso es una cosa que la mafia renuncia a hacer. La mafia establece el plan de ordenamiento nacional, comienza con la historia de renunciar a las gratuidades indebidas, comienza a alejarse, a crear una narrativa para romper con su pacto social con la población, y además de eso, la riqueza nacional se hace cada vez menos transparente. ¿A dónde va a parar la riqueza nacional? Va a parar a Gaesa. Y Gaesa nunca rinde cuentas de cuánto dinero hizo y qué hizo con ese dinero. No hay auditoría de Gaesa, no hay inspecciones a Gaesa. Y entonces estamos en una situación totalmente nueva. ¿Quién manda en Cuba, aunque gobierne el gobierno de Díaz-Canel? ¿Quién es el que realmente manda y le manda al gobierno de Díaz-Canel lo que puede hacer? Viene la pandemia, son cosas que van sucediendo y que nos van haciendo meditar en todo esto. Viene la pandemia, empiezan a morirse cientos de miles de cubanos. Incluso, bueno, ustedes recordarán la ampliación de los cementerios y toda aquella tragedia. Y la gente moría por falta de balones de oxígeno, moría porque no había ambulancia, moría porque los hospitales son un desastre. Y ese año la cantidad de dinero que entregó el gobierno a salud pública eran menos de 100 millones de dólares. Pero mientras tanto, ese mismo año, Gaesa continuó desenfrenadamente construyendo hoteles por un total de 4.000 millones y tantos de dólares. Entonces, si el gobierno de Díaz-Canel, el presidente, hubiera querido parar aquello y decir, eso es una locura, es una irracionalidad económica, esto no es una política inversionista normal, denme para acá 2.000 millones de dólares, por lo menos para poder hacerle frente a la pandemia, ¿podía haberlo hecho? No, porque él no manda en Gaesa. ¿Lo podría haber hecho el ministro de Salud Pública? No. ¿Lo podría haber hecho el ministro de Economía Gil? Tampoco, porque ellos son simplemente monigotes que manejan los rastrojos de la economía que no es rentable en Cuba. La caña de azúcar que no es rentable, las otras producciones que no son rentables, y lo que maneja esta gente es todo lo que de verdad crea riqueza y crea ingresos en dólares, que se fuman. En este momento, la última investigación que hizo Emilio da de que el 75%, si mal no recuerdo, de la economía está en manos de Gaesa, sobre todo los renglones más productivos, estamos hablando. A ellos no les interesa producir carne, y voy a eso después. Y el 95% de las transacciones financieras. Y esos son recursos que no son para el desarrollo nacional, mucho menos para responder por las necesidades de la población. Eso es una ruptura con el sistema anterior y es una ruptura con la base social y política
que ellos habían logrado consolidar bajo el pacto anterior. O sea, los que apoyaban el comunismo porque creían en ese pacto social, hoy están defraudados. Sean generales, sean campesinos, sean gente que peleó en Angola, están defraudados porque eso no fue por lo que ellos pelearon. Ellos creían que era otra cosa y esa otra cosa se fumó y no saben qué es lo que ha sucedido, pero sí saben que no pueden seguir viviendo de esta manera. Y eso, la vida cotidiana, como he dicho otras veces, se ha convertido en un infierno cotidiano del que hay que escapar a como de lugar en cualquier cosa que flote. Y por lo tanto, bueno, ya conocemos la historia. Por primera vez se ha dado, había gente que decía el otro día, el éxodo más grande de la revolución. No, no, no. El éxodo más grande de la historia de la República de Cuba o de la isla de Cuba. Porque antes tampoco. El 3% de la población cubana se ha esfumado en un año. Imagínense ustedes que el Banco Mundial, si hay un indicador de estado fallido, estado frágil, es que hay un éxodo de pronto del 2% de la población. Y nosotros hemos sobrepasado eso en un año. Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros, a Emilio y a mí, a decir, espérate, aquí la labor más productiva que podemos hacer es investigar todo esto y traducirlo en narrativas políticas prácticas que permitan captar personas para luchar contra ese fenómeno. Juan Antonio, Sí. ustedes, tú sabes que, bueno, tú has hecho mucho más investigaciones que yo, pero acuérdate que en Cuba lo único que quedaba era hacer disque científico. Todo el mundo hacía investigaciones de cómo hacían caca las hormigas. Tú sabes cómo era eso. Había que hacer un trabajo. Tú no sabías si era de brujería o de investigación, pero un trabajo había que hacer. No, y cuando tú no investigabas, te investigaban. Te investigaban a ti. Entonces, o te investigaban más de lo que te investigaban siempre. Entonces, como tú bien sabes y saben nuestros amigos que han hecho esto alguna vez en su vida, normalmente cuando el ser humano, y no me quiero parecer a Plejano, por Dios, pero el ser humano cuando parte a la pesquisa de la verdad, generalmente ya tiene una idea de la verdad. Es decir, eso de que Juan Antonio está en su casa y dice, déjame salir a la calle a ver si está lloviendo o hace sol. It doesn't work that way. Tú sales para probar que está lloviendo. A veces tienes que reconocer que te equivocaste. Dice, coño, hay un sol que raja las piedras, o viceversa. Pero cuando se parte siempre en la investigación con una premisa. Y es lo que se pone como una hipótesis. Después la tesis y después llega el momento de demostrarlo. A veces se demuestra, a veces uno lo fuerza, a veces se dice mentira. Pero vamos a hacernos lo serio. Siguiendo esta lógica, ¿cuál fue o cuáles fueron, si es más de una, las hipótesis fundamentales de este grupo de ustedes para emprender el trabajo? La primera es que el Estado cubano ya no era un Estado comunista totalitario, sino un Estado mafioso totalitario. Ese es el leitmotiv. Okay. Y que eso se traducía en un cambio total en quién manda, cómo se distribuye el poder, de dónde emana el poder, en dónde está localizado, cuáles son los mecanismos de control sobre la sociedad, cuáles son los pilares que sostienen ese poder hegemónico y la capacidad de movilización contrahegemónica de la población si tienen la narrativa correcta, si tienen la estrategia correcta, digamos, para enfrentarse a la realidad porque entienden cuál es la realidad. Entonces, la primera cosa fue esa. Esto ha cambiado y tenemos que entenderlo, porque si no lo entendemos, entonces no vamos a ayudar a nadie para que pueda realmente lograr el cambio. La segunda, que partimos de que nosotros no trabajamos como un laboratorio contemplativo. O sea, a mí no me interesa la academia contemplativa. Yo tengo mi título de doctor, ni siquiera lo tengo en la pared.
tengo mis másteres de conflictos y de diplomacia y de todas esas cosas, tampoco me interesa tenerlo en la pared. A mí los conocimientos me sirven y me inspiran solamente para tener un impacto en mi vida, en el entorno en el que estoy enclavado. Y a Emilio le sucede exactamente igual. Entonces yo no tengo ningún interés en describir la realidad en un, como dice aquí, un paper académico y presentarlo en un congreso y que me aplaudan y que digan, ah, mira qué muchacho más inteligente. Me importa un pepino. Yo mido el trabajo intelectual por el impacto que las ideas tienen en la transformación de la realidad a la que estoy dirigiendo mi discurso. Y en la medida en que eso es así, yo me ocupo francamente bastante poco. Los que me conocen saben que se dan congresos de Cuba y de economistas y de esto y de lo otro y me tienen que casar con una vara de pescar para llevarme, porque si yo no me siento realmente inspirado de que hay una coyuntura en la cual puedo presentar algo que sea, digamos, importante desde el punto de vista práctico, ni me molesto, porque lo que van a decir en esos lugares lo puedo leer en la prensa, lo puedo leer en los documentos que me mandan los académicos y demás. Y a la población, honradamente, que tiene que hacer colas de horas y horas y horas en Cuba, no creo, y que además le cuesta mucho trabajo bajar un documento de Internet, teniendo una de las peores conexiones de Internet en el mundo. Entonces tampoco le interesa demasiado el que un sabio venga y le diga cuál es su situación. Entonces, por esa razón es que nuestro laboratorio de ideas, nuestro think tank, que es proactivo, está orientado hacia entender la realidad como una forma de empoderamiento. Si yo entiendo la realidad, tengo más poder para transformarla. Y eso es lo que nosotros le transmitimos a las demás personas. Y esa es la manera en que colaboramos con el cambio. Se pudiera decir entonces, parafraseando, no estoy poniéndote palabras en la boca, pero estoy tratando de aterrizarlo siempre para el vértigo y esperanza. Se pudiera decir entonces que esto es la toma de conciencia, no la toma de conciencia de ustedes, sino comprender qué es lo que ocurre, analizar qué es lo que ocurre como herramienta de cambio dentro de la comunidad. Así mismo. Okay. Así, bueno, dentro de la sociedad cubana. Nosotros no estamos estudiando la comunidad. Sí, acuérdate que somos una comunidad, la cubano-americana. Sí, sí. Como somos tan oportunistas, cuando nos conviene somos Yuma y cuando no nos conviene somos Cubich. Entonces tú sabes cómo es esto. Estamos aprendiendo de los portorros. Entonces, claro, esta contemplación que no es pasiva, según lo que entiendo de ti, este estudio, este análisis que ya parte de ciertas premisas e hipótesis, tiene como objetivo en última instancia ofrecer herramientas de cambio para el resto de nuestros semejantes. ¿Es más o menos así que va? Así mismo es. Y la primera herramienta del cambio es el conocimiento de la realidad. Y después las ideas y recomendaciones de cuáles vías pudieran viabilizar los cambios partiendo de que esa es la realidad. Ok, ahora yo creo que una idea de lo que ustedes quisieran hacer es más que clara. Yo te dije 2 minutos, pero nos enroscamos los dos en estas cosas y bueno. ¿Hasta dónde han llegado en este momento? Ya ustedes llevan más o menos un mes, ¿no? Trabajando, más o menos. No, llevamos aproximadamente 4 meses. Una de las cosas que hicimos fue un primer sondeo de opinión en Cuba para tratar de explorar qué es lo que la gente sabía de Gaesa. Como una especie de encuesta. ¿Qué usted sabe de Gaesa? ¿Qué cosa es Gaesa? ¿Qué usted sabe de eso? Y muy poca gente pudo contestar. Claro, fue un momento de apagones, fue un momento en que no había conexión, fue un momento de que el internet estaba peor que nunca para que la gente participara,
pero también había un momento o sea, a ver, si tú estás siendo oprimido por el primer ministro de un país monárquico, si tú vas a protestar ante el Palacio del Rey, te equivocaste, porque donde está el poder es en la oficina del primer ministro. Y lo mismo al revés, si el poder lo tuviera el rey, si fuera una monarquía absoluta, y vas entonces a protestar al Parlamento, pierdes tu tiempo. Entonces resulta que hay mucha gente protestándole a Díaz-Canel y en realidad López Calleja en ese momento que estaba vivo era que tenía el poder real de toda esa maquinaria mafiosa que controlaba toda la economía del país. Perdóname, te quiero hacer una pregunta y detesto caer en la disquisición, pero a veces es necesaria treparse en la azotea para dejarse caer a la calle, porque las dos cosas son necesarias. Yo oigo hablar mucho de Gaesa y sé lo que significa Gaesa, sé lo que determinado objeto puede significar en un momento histórico, en una coyuntura, y que un objeto en una coyuntura X, en este bracket, en este paréntesis de tiempo, puede incluso convertirse en sujeto. Exacto. ¿Me sigue? ¿Me Sí, sigue? sí, sí. Ok. Ahora, una pregunta totalmente cándida, ¿eh? Así te estoy preguntando como si hubiera leído una cosa. Ahora, oye, Juan Antonio, ¿quién es fulano? Centrarnos en Gaesa fundamentalmente, hay que tocarla, pero centrarnos en Gaesa no en cierta medida desvirtúa la calidad de un análisis que personas como tú y Emilio, yo estoy seguro que pueden derrochar, porque en cierta medida siguen al instrumento como si fuera el sistema. Gaesa no es un sistema, es una herramienta importantísima. Es el gato del carro cuando se le ponchó la máquina. I get that, lo sé. Sin ese gato, de nada vale el cárter en moto. Bueno, ya cárter no hay. Y dentro de poco no va a haber ni el expresidente tampoco. Pero bueno, no vale de nada ni en motores, porque en ese momento es el gato el que te resuelve la goma pinchada. Hasta ahí llego. Pero ustedes que están en un plano mucho más teórico, aunque sea con fines prácticos, concentrarse tanto en Gaesa no le desvirtúa un poco a Albertico y Esperanza, que si no fuera Gaesa hubieran creado otra cosa. ¿Te acuerdas cuando era Masique con Cubanacán? Cuando era José Luis Padrón con Cimex. Eran cosas parecidas en otros tiempos. En el fondo, como dice Led Zeppelin, the song remains the same. No es el sistema el verdadero meollo. Pero ese sistema, como expliqué antes, ha sido transformado. Y el instrumento, como bien tú acabas de decir, de esa transformación ha sido Gaesa. Y entonces, lo que más, por supuesto, las instituciones y mucho menos, por supuesto, su ubicación, o sea, qué sé yo, las paredes de las oficinas de Gaesa no son las que mandan. Los que mandan son los que controlan Gaesa y a través de Gaesa controlan la economía y teniendo ese poder controlan también a la FARC y a Minin, porque controlan, si no hasta el último soldado, clase y general, controlan los mandos principales y ese poder de Gaesa, ese poder de esa nueva oligarquía, se asienta en bayonetas. Ya no se asientan en los otros pilares del comunismo. Los otros pilares del comunismo eran la cooptación, a la que ya me refería anteriormente, y el monopolio de la información y la ideología. O sea, ¿qué fue lo que tuvo todavía a su favor Fidel Castro en los años 90? Que no puede tener esta gente. Que ya la gente puede conocer el mundo que hay más allá del malecón. Mientras que en aquel momento todavía Fidel Castro disponía de un monopolio de información que le permitió venderle a una parte de la población la idea de que la culpa del derrumbe de Cuba no era el sistema que ellos habían aplicado, la dependencia que ellos habían creado de la Unión Soviética, sino era el derrumbe de la Unión Soviética. El culpable de los problemas cubanos era Gorbachev
No era el Partido Comunista Cubano ni era Fidel Castro, no, no. Siempre era el imperialismo por una parte que estaba tratando de apretar y poner, poner una nueva ley con la Helm-Burton, y por el otro lado el miserable Gorbachev que había traicionado el comunismo. Esa narrativa era vendible cuando tú no tenías la capacidad de escuchar ninguna otra perspectiva. Tú vivías en una burbuja mental en la que te tenían controlado. Pero en este momento es una crisis generalizada y multisistémica, en la que si tú quitas lo único que le quedaba, que era la cooptación por vía de los programas sociales, no te quedas con nada, salvo las bayonetas. Y las bayonetas, como dijo Talleyrand, son un lugar muy incómodo para sentarse sobre ellas. Entonces, ahí es donde viene el problema, lo que tú dices. ¿Quiénes son los que mandan? Mandan los que controlan esas bayonetas, por una parte, y controlan el aparato productivo del país, verdaderamente productivo del país, a través de Gaesa. Gaesa es una fórmula coloquial. Cuando yo digo el que manda es Gaesa, obviamente no estoy diciendo que manda una institución, mandan los que controlan esa institución. Ahora, ¿quiénes controlan esa institución? Son personas que algunas de ellas cohabitan los espacios del Buró Político, de la Asamblea, del Consejo de Estado, del Consejo de Ministros. Pero no es que la oligarquía tiene toda su gente ubicada ahí. La oligarquía no necesita estar en el Buró Político para mandar en Cuba. Le basta con uno o dos representantes que todo el mundo dentro de ese Buró Político mira cuando hay que tomar una decisión, porque sabe que ese es el que de verdad tiene la seña de lo que hay que decidir. Igual que todo el mundo miraba a Fidel Castro cuando había que votar si fusilar a Ochoa o no. Y primero le hacían la ronda a todo el mundo para que todo el mundo se embarrara en sangre en el Consejo de Estado. Pero todo el mundo miraba a Fidel. Bueno, ¿con qué se va a pegar? Si yo pido paredón y después resulta que él es el magnánimo, ¿cómo quedo yo aquí? Y lo mismo a la inversa. Entonces, la gente sabe en un grupo quién es el que por su acceso, por su capacidad de dominar instituciones, tiene mayor poder y lo usan de referencia. Todo el buró político no es parte de la oligarquía. Todo el Consejo de Estado no es parte de la oligarquía. Pero hay miembros de la oligarquía que están insertados en esos lugares precisamente para garantizar que el rumbo de las decisiones colectivas de esos grupos vaya en la dirección que a ellos les conviene. Y sobre todo, por supuesto, controlan los estados mayores de la FARC y del MININ. Entonces, esa es la gente que manda. No es desde el punto de vista conceptual, antes se decía, no, lo que manda es el Partido Comunista, o manda el Buró Político, o manda nada. Todo eso es escenografía, todo eso es paisaje, todo eso hace rato que fue vaciado de poder real y el poder se trasladó a otro lado. Claro, el comunismo cubano tenía una peculiaridad y era la naturaleza unipersonal de la dirección del país por parte de Fidel Castro, que no era Gaesa, pero era Dios en la tierra. El jefe del campamento. Exacto. Y todo el mundo entonces se refería a eso. Pero esto ahora ha sido institucionalizado en grupos mafiosos. De nuevo, ¿qué cosa es este grupo mafioso? Es un grupo que controla las riendas del Estado en su conjunto y las utiliza en beneficio de sus intereses. No es un problema de corrupción, de que existe un departamento llamado MC, de que el jefe de Estado está comprometido con unos cuantos oficiales en narcotráfico. ¿No? Esto es un fenómeno de un nuevo Estado que ha sido estudiado, repito, en Rusia, ha sido estudiado en Venezuela, en Hungría, en otros lugares, y que es una élite cleptocrática, autocrática. Ahora, recientemente, en un evento que hubo en Washington, la llamaron las mafiocracias. Y es curioso porque creo, y aquí viene la parte importante de cualquier teoría, cuando las teorías se convierten en narrativas aceptadas por grupos sociales influyentes, comienzan a tener un impacto en la realidad. En ese evento en Washington, que fue convocado fundamentalmente por Transparencia Internacional, estuvo Jake Sullivan, estuvo Blinken, estuvo Christopher Dodd. O sea, creo que Estados Unidos, más allá de la administración, comienza a darse cuenta
de que aquí este problema es lo suficientemente importante como para que lo tengan en cuenta como una amenaza de seguridad nacional. Porque como he dicho muchas veces, lamentablemente, y no me refiero a una administración o a otra, o a un país o a otro, en general, como regla, los estados pueden, según su naturaleza, compadecer las víctimas de violaciones de derechos humanos, pasar resoluciones en Naciones Unidas condenando a los victimarios, pero de ahí a que hagan cosas lo suficientemente contundentes como para cambiar el juego que está en marcha, eso ya tiene que ser que esa realidad, más allá de lo que le pasa a la gente que vive dentro de ese lugar, está afectando sus intereses directamente. Cuando ya afecta sus intereses de seguridad nacional, es que los estados toman cartas en el asunto y dicen, hasta aquí llegamos y hay que hacer algo. Y eso me alienta. El saber de que están prestándole atención a esto me alienta. No me alegro por otro lado, por ejemplo, pero me alienta el saber de que apenas menos de una semana después que nosotros habíamos hecho el anuncio público, la conferencia para dar a conocer Cuba siglo XXI, y habíamos explicado que estábamos en un momento de una ventana de oportunidad de 12 a 24 meses, porque los cambios eran inevitables, el régimen había como tal colapsado, no la oligarquía, no el Estado, no el poder de las bayonetas, pero el régimen de gobernanza, el sistema de gobernanza había colapsado y tenían rápidamente que reemplazarlo con algo. O lo reemplazábamos los demócratas o lo iban a reemplazar ellos con otro modelo que probablemente dijimos sería el modelo ruso. Oye, no habían pasado 4 días, hubo el anuncio ese de que Rusia y Cuba habían acordado crear un think tank ruso-cubano para guiar un proceso de cambios económicos abiertos a la participación de la empresa privada, etc. O sea, léase, los especialistas en construir el Estado mafioso con mercado en Rusia van ahora a guiar esta transición hacia ese modelo de Estado. Igualito que en los años 70 los rusos nos invadieron para guiarnos en cómo se construía el comunismo, porque habíamos sido un desastre en los años 60 bajo la dirección unipersonal de Fidel Castro. Y pusieron a un asesor al lado de cada ministro. Y ese asesor era el que en última instancia le decía al ministro, usted debe hacer esto, debe hacer aquello. Juan Antonio, en el análisis de ustedes, tú, no sé si yo me lo imaginé, wishful thinking, o si lo dijiste, tú esbozaste el concepto de grietas. La palabra grieta es mía, pero tú esbozaste el concepto de grietas, fisuras dentro de esta mafia, como que pudiera haber, no quiero usar palabras rimbombantes, ni crear falsas expectativas, pero como que pudiera haber intereses contrapuestos, como que no era la cosa monolítica que a veces parece verse de fuera. ¿Eso yo me equivoqué o tú quisiste decir eso de verdad? No, y lo ratifico. O sea, el que el sistema del modelo cubano mafioso, basado en el dominio totalitario, no solo político, sino de la economía, estaba avanzando hacia un punto de eclosión, de crisis total. Eso ya se veía venir incluso con la explosión del 11 de julio, pero ya hizo totalmente explosión evidente en el año pasado. Ya en octubre del año pasado, cuando la isla se quedó a oscura, como esa famosa foto de satélite en que se ve a la isla oscura igual que Corea del Norte, ya era evidente que aquello no daba más y por lo tanto la discusión entre mafiosos totalitarios y mafiosos reformistas, pero dentro del sistema mafioso, o sea, reformistas para abrir un poco la economía siempre bajo el control hegemónico de su oligarquía. Eso ya se veía que unos decían, oye, esto no va más, esto hay que cambiarlo. Ahora, por otra parte, esa es una fisura, arriba. Hay otra fisura que es entre la burocracia tradicional que trabaja en todos esos ministerios, inoperantes, obsoletos, y esta oligarquía, porque esa
Voy a recordar una cosa, el poder en el sistema comunista emanaba del cargo político que uno tenía. Uno era administrador de esto, porque el cargo, según el rango, daba la oportunidad de tener privilegios. ¿Cuáles eran los privilegios? No era tener una cuenta bancaria en dólares en Suiza, no era tener una tarjeta de crédito Mastercard que uno pudiera comprar lo que quisiera online. No, era que uno podía, según el rango, ir a una casa en Guanabo o en Varadero, pero iba a poder tener unas vacaciones con su familia con todos los gastos pagos. Uno podía aspirar a que su hijo le dieran una beca para estudiar no solamente en Cuba, sino en Moscú o en Bulgaria o en otra parte de los países, como decían en aquella época. Uno tenía la posibilidad de ir a ciertas tiendas que no eran las dolarizadas diplomáticos, pero eran tiendas que tenían una cantidad de ropa y zapatos y qué sé yo, que no se vendían en las tiendas del pueblo, pero se la vendían a los dirigentes. Algunas de esas personas recibían además sus habitas, que venía con la carne, qué sé yo, y pues sobre todo en Navidad o en ciertas fechas históricas, el 1 de enero, no sé cuánto, le mandaban sus habitas. Entonces, esa es la forma en que operaba una burocracia comunista tradicional. El poder emanaba del cargo y el cargo no era algo permanente, era algo que uno podía ganar, perder, etc. Esta mafia tiene su poder en los dólares y están transnacionalizados, porque esos dólares están en cuentas afuera. Entonces, en algunos casos, me imagino que los puedan controlar, pero no en todos los casos. Y los dólares le dan acceso a privilegios fuera de la isla. Si alguien quiere darse una vacación por el Mediterráneo en un yate, bueno, pues puede ir para allá y con los dólares que tiene Murillo, que tiene no sé quién, puede tener ese tipo de privilegio. O sea que esto es esta oligarquía incluso ostenta un pedazo del pastel mucho mayor que la burocracia tradicional que sigue manejando el viejo aparato del Estado y tiene un poder que emana de monedas libremente convertibles que no lo tiene el resto del aparato. Eso crea también divisiones. Crea divisiones incluso entre los altos oficiales que están pegados a la teta de Gaesa y los que simplemente están al frente de un arma en una región, en una unidad de tanques o de la Fuerza Aérea y que no están en contacto con otro privilegio que no sean estos viejos privilegios especiales. Puede mandarle algo, puede ir de vacaciones a cualquier lugar dentro de la isla y demás. Y ellos se dan cuenta de la diferencia. Y sus familias están sufriendo esa diferencia. Y por último tenemos la gran grieta de toda esa población de revolucionarios, comunistas, que fueron a Angola, cortaron caña, se sacrificaron no se sabe cuántas veces, y que ahora dice, bueno, ahora estoy con una pensión que no me alcanza ni para comprar los cigarros. Y que se sienten traicionados, porque además de eso dedicaron una vida y las vidas no se pueden reponer. Después que se te fue. Y dedicaron una vida a un ideal que le vendieron y ahora descubren que eso era mentira, que todo eso era para que un grupo de personas al final creara un monopolio mucho mayor que el control que tenían los monopolios norteamericanos en Cuba en el año 59. Entonces todo eso son grietas, grietas por aquí, grietas por allá, pero para que esas grietas se conviertan en trincheras operativas para luchar contra el status quo, la gente tiene que entender lo que les sucede, tiene que comprender en qué sistema está viviendo, tienen que entender todos estos fenómenos que estamos explicando. Y por lo tanto, por eso digo, la teoría no es una actividad pasiva, es una práctica revolucionaria en este caso. O sea, va directamente contra el poder contrarrevolucionario restaurador, como lo fue Napoleón, que restauró después de ser revolucionario francés, restauró el imperio, restaurador del sistema, que no es
un sistema capitalista en su sentido pleno, pero que tampoco es un sistema comunista. Entonces, ¿tú crees que estas fisuras, estas grietas, pudieran dar al traste con el régimen? Es decir, ¿tú crees que eso pudiera terminar como la fiesta del Guatao o tú crees que es tan lenta la situación que primero se muere de viejo todo el mundo antes que pase algo? Aquí hay dos factores. Bueno, el factor de la, digamos, lo que los historiadores llamamos las tendencias que tú puedes, o los sociólogos, que pueden, tú puedes analizar una situación de un país y tú puedes ir identificando tendencias y conflictos y a dónde va esto y a dónde va aquello y a dónde va lo demás allá. Si los conservadores se aferran en medio de este desastre a caminar con pies de plomo, a arrastrar los pies, a no hacer las reformas que hacen falta, ni siquiera las rusas, pues es muy posible que la situación se le vaya de las manos. Existe también la posibilidad de que haya que los conflictos internos, allí donde hay acceso a las armas, se transformen en un conflicto civil entre grupos armados. Y por último, están lo que nosotros llamamos los cisnes negros, o sea, situaciones, hechos que ocurren, que no es que fueran imprevisibles, por supuesto, cualquiera podía predecir que cierta cosa podía eventualmente ocurrir, pero que no es lo que uno está esperando la evolución de una tendencia y de pronto ocurre una cosa que lo cambia todo. En términos históricos, por ejemplo, lo más próximo a un cisne negro gigantesco fue el asesinato en 1914 del archiduque Ferdinando en Sarajevo, que hizo que estallara la Primera Guerra Mundial. Cuando la gente va a los documentos de los países que entraron en conflicto, lejos de la idea que mutuamente tenían entre sí de que el otro estaba preparando un acto de agresión contra ellos, todo el mundo estaba asustado de que iba a estallar una guerra, pero nadie quería iniciarla. Pero de pronto ocurre lo que ocurre, nadie estaba detrás de ese loco anarquista que asesinó al archiduque, y sin embargo eso es tomado ya como el inicio de la beligerancia y comienza la guerra. Una guerra que costó millones de vidas. Sin esa Primera Guerra Mundial, Alemania no habría sido humillada con el Tratado de Versalles y Hitler y los nazis no hubieran podido jamás llegar al poder, explotando las humillaciones a las que fueron sometidos por los aliados que habían ganado la guerra. Si Hitler no hubiera llegado al poder, a lo mejor el holocausto no ocurre. O sea, un hecho, un cisne negro, podía haber, de no haber ocurrido, podía haber permitido que la historia ocurriera fuera por otros raíles. Pero de pronto sucede y pasan estas cosas. Tú puedes decir, aunque la élite de poder le ordene al Minin por su madre, no maten a nadie, cuando vayan a reprimir den palo, pero no vayan a matar a nadie porque tenemos los ojos del mundo puestos sobre nosotros, los ánimos están muy caldeados. Tú puedes decir que un hombre que tiene problemas familiares con su mujer o con su hijo, que a lo mejor se metió 4 tragos antes que lo montaran en un camión para ir a reprimir a la población, no va a sacar una pistola y va a disparar contra el primero que se encuentre por el medio, aunque no le hayan dado esa orden. ¿Y qué desencadena un hecho como ese que es totalmente fortuito? No es fortuito en el sentido de que, coño, de no haber ocurrido esta dinámica de enfrentamientos y conflictos, incluso se hubiera evitado un acto fortuito como el que una persona que no ha recibido esa orden lleve a cabo un acto que lo que hace es agravar todavía mucho más el conflicto. Entonces, Cuba está llena de cisnes negros potenciales. ¿Por qué? Porque no tiene mecanismos de diálogo, de negociación, de mediación de conflicto. Ahí todo es entre las bayonetas y la protesta. Y eso es una situación muy, muy peligrosa. Aquí, si en Hialeah mañana, en un bakery de Hialeah, se da una reyerta y alguien saca una pistola y mata a otro parroquiano ahí, eso no pasa en una noticia local en el canal 41. Pero
si algo de eso sucede en un barrio, qué sé yo, en La Timba o en San Isidro, y resulta que el que sacó la pistola es un policía, que lo tienen ya marcado por represor, pues Dios sabe a dónde va a parar eso. Yo estaba hipotizando el otro día. Mira, yo me llevo, como tú sabes, creo que igual que tú, me llevo bien con el 99.9 de los opositores en Cuba. Les deseo lo mejor. Con algunos me encuentro más cerca que con otros, por obvios motivos. Pero yo trato de no demonizarlos porque no creo que eso nos lleve a ningún lugar. Ahora, lo cierto es que ya venía la oposición cojeando de una gran división en parte congénita, en parte inducida por la UE y por los estamentos de poder de los Estados Unidos, que como tú y yo sabemos, le dan 20 pesos a Juan Antonio y le dicen, no comparta esto con Andrés. Oye, Andrés está hablando más de ti, ese Andrés te hizo brujería. Después me dan $20 a mí. Me dice, no hable con Juan Antonio, que Juan Antonio es chiva. Y nos ponen en contra y lo han hecho y lo han venido haciendo desde el principio para tener la excusa de no tener una contrapartida con la cual hablar. Y tú me dirás, pero no se ponen de acuerdo, los opositores no se dan cuenta. Bueno, el problema es que si no reciben esa mascada, Juan Antonio, ¿de dónde la van a recibir? Porque es que no es tan fácil. Entonces a veces tú o porque eres malo o porque no te queda más remedio, bajas la cabeza y tragas en seco y sigues adelante. Como se dice en inglés, be that as it may, por los motivos que sea. En este momento, las madres cubanas, las mujeres que a rostro descubierto remeten contra el régimen por el celular a costo de lo que sea, le han arrebatado el liderazgo a lo que nosotros conocemos como oposición. Cosa que me duele decir, pero es lo que yo veo. Yo en este momento veo José Daniel preso, otro montón de presos, muchachitos presos y lo demás, más nada, como un silencio sepulcral. Entonces, en un momento cero, una oposición dividida, fragmentada, tengo el gran temor de que no esté a la altura de esa cita con la historia. Últimamente, y que no se ría nadie, por favor, ni me tiren huevos cuando me vean por la calle, yo estoy pensando en la opción del hombre fuerte. ¿Qué hombre fuerte? No general, no de ellos de la nomenclatura, una cosa intermedia. Otelo Saraiva de Carvalho, ¿te acuerdas? En Portugal, en la República. Alguien, el comandante Cero de Nicaragua, alguien lo suficientemente en alto, pero un sargento no. Llamado Batista. ¿Eh? Un sargento llamado Batista. Un taquígrafo, el sargento taquígrafo, alguien que sí, que diga por aquí y que diga, bueno, mira, aquí las libertades no las va a haber todavía. El que salga a la calle se muere y a mí me importa un carajo lo que diga la UE o si me quitan, porque de todas maneras peor que lo que se vive aquí no se va a vivir. Así que a mí no me estén jodiendo con que yo no voy a respetar nada, pero voy a empezar a hacer tímidos movimientos económicos. Una persona que no es parte de la camancola al 100%, sí. Y voy abriendo y en un par de años. Yo tengo una cosa que he dicho toda la vida y Gorbachev con la perestroika nos lo probó. La democracia es como los antibióticos, Juan Antonio. A estómago vacío no funciona. Termina en un caos. Me duele decirlo, lo que estoy diciendo va contra todo lo que yo he pensado en mi vida. Pero no se trata de empecinarse. Se trata de, dadas las condiciones de ese singular paisito y dado el grado de deterioro de todo, hasta del análisis,
yo no veo honestamente en Cuba el marco para una concertación de más de 2 personas. Oye, y va contra todo lo que pienso, ¿eh? Pero ¿tú no crees que ese escenario, por terrible que pueda sonar, también es válido? De nuevo, la idea de que hay un esquema y solo uno que va a ser el que puede materializar el cambio es falsa. La idea de que la oposición, por su carácter autodeclarado de serlo, es la vanguardia de la sociedad en el cambio, también es falsa. Yo muchas veces me recuerdo cuando estábamos trabajando ahí en la fundación, yo decía, ok, perfecto, sigamos trabajando con los opositores tradicionales, con las organizaciones establecidas y demás, pero trabajemos con los ciudadanos. O sea, si vamos a dar, como era lo que estábamos discutiendo en aquel momento, vamos a dar entrenamientos en lucha no violenta y vamos a darle a la gente manuales de posibles pasos a seguir para reclamar derechos que pueden empezar por lo económico y social y después ver hacia dónde se deriva. ¿A quién vamos a invitar a esos talleres? ¿Solamente a aquellos líderes conocidos? ¿Solamente a los que ellos escojan para autorizar para que vayan a esos talleres? Yo dije que no. Que en cada barrio, en cada lugar, en todas las provincias, cualquiera que quisiera escuchar, que fuera. Y era un riesgo siempre, porque tú puedes decir, bueno, metieron a un espía, pero es que ese riesgo se da con la otra gente también. O sea, llevan miles de años también infiltrando gente en la oposición. Entonces, el riesgo no iba a ser mucho mayor de infiltración porque estuviéramos lidiando con simples ciudadanos a que estuviéramos lidiando con un grupo selecto seleccionado, digamos, entre las organizaciones ya políticamente establecidas. Y yo establecía dos categorías para poder entenderme con mis colegas. Decía, mira, una cosa es ser opositor y otra cosa es ser disidente. Opositor es una persona que tiene una conciencia política y decide organizarse o pertenecer a una organización con una disciplina, con un programa, etcétera, para generar un cambio. Y disidente es todo aquel que disiente de una forma más o menos grave del status quo. O sea, resienten la situación que hay en el país. No tienen claro en su cabeza cuál será la solución, no les gusta a lo mejor cuáles son las opciones políticas de los opositores para adherirse a ninguna de ellas, pero sí están espiritualmente ya condicionados a en cualquier momento tomar una iniciativa individual o sumarse de pronto a una espontánea colectiva. Eso fue lo que ocurrió el 11 de julio. El 11 de julio fue el triunfo no de la oposición, de la disidencia. O sea, toda esa gente que disentía del status quo, que sentía un profundo malestar, que no se veía reflejado en la forma en que el país estaba organizado y estaba funcionando, se tiraron para la calle a pedir el cambio. Pero no fueron convocados por una organización en particular ni por un líder en particular. Ahora bien, jugando con lo que tú dices, en medio de esas circunstancias, pudo haber surgido, y el que no haya surgido el 11 de julio no quiere decir que no pueda surgir luego, un grupo de personas o un líder que aúne, y ese líder puede ser un excomunista, un militar o un tipo que ha sido opositor toda su vida, no importa. O uno que nunca fue nada y que de pronto da el paso al frente, dice 4 palabras que son las que la gente se identifica con ellas y se convierte en líder, como en la película aquella de tiempos modernos de Charlie Chaplin, cuando Charlie Chaplin ve un camión que iba con una bandera roja atrás para que la gente no se acercara, se cae la bandera roja, él recoge la bandera roja y le cae atrás al camión para devolverse, y cuando mira detrás había una manifestación de miles de personas pensando que era un líder que estaba encaminando, que estaba dirigiendo una manifestación contra el establishment. Eso le puede suceder a cualquiera también.
de que de pronto empieza a protestar por eso le sucedió a Wałęsa. Wałęsa no se planteó tumbar el sistema. Wałęsa comenzó siendo un líder obrero que pedía mejoras para los obreros del astillero donde él trabajaba. Y la represión fue complicando aquello y fue transformando y concientizando a aquel grupo de personas, y la represión que lanzaron sobre ellos sensibilizó a la población a solidarizarse, de ahí el nombre, con aquel grupo de obreros. Y cuando vienen los cambios no es porque se cayó el sistema de pronto, es porque Jaruzelski hizo una mesa redonda con aquellos líderes sociales, económicos, opositores, los que habían sido opositores, digamos, políticos, en el sentido con Wałęsa, que era un líder sindical, con otra gente, para discutir, bueno, ¿qué hacemos con este país? Los rusos dicen que ya no se van a meter aquí, arriba, somos polacos, ¿qué hacemos? Y acabó el tiempo, aquello se aceleró el proceso de cambio, cayó en manos ya de lo que eran ya opositores, de Wałęsa y los demás, y ya Jaruzelski sale de la película. Pero todo eso puede ocurrir, porque es que si hay algo que es, y eso lo sabemos los historiadores, si hay algo que es siempre nuevo y siempre no imaginado y siempre innovativo, es la historia. Es increíble cómo la historia busca la forma de entrar por aquí y salir por allá, y siempre busca, un católico diría que Dios escribe con renglones torcidos, pero sabe lo que quiere en cierta forma. Bueno, hay veces que los objetivos que se plantea mucha gente no son escritos en la forma en que nadie se lo imagina o los quiere, pero al final generan un resultado que se parece a lo que todo el mundo deseaba, o lo que la mayor parte de la gente deseaba. Y bueno, lo importante es que esas divisiones a las que tú te referías y esas debilidades en cuanto a la capacidad de convocatoria a las que tú te referías no se transformen, como decías tú muy bien, en guerras intestinas que no llevan a ninguna parte y que son todavía más explotadas, más fácilmente explotadas por nuestros enemigos. O sea, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, y hay que hacerlo y ya. Y en el caso de los Estados Unidos, yo diría, un poco parafraseando aquello que había, el apotegma aquel que había en la época de la República, de que una revolución se puede hacer con el ejército o sin el ejército, pero nunca contra el ejército. Yo diría que nosotros tenemos que hacer el cambio con los Estados Unidos, sin los Estados Unidos, pero no hay que meter a los Estados Unidos en la ecuación. O sea, no hay que obligarlos a sentarse, porque si decimos sin ellos no podemos hacer nada, estamos fritos, porque entonces estamos abriendo la puerta a situaciones que después no nos van a gustar y que después nuestros enemigos van en el futuro a explotar diciendo, ven lo que les decía, son unos lacayos y unos cipayos, mira toda la cantidad de problemas que ha traído esta intervención aquí, como ha sucedido lamentablemente en algunos lugares en que los americanos con su mejor voluntad han sacrificado a sus mejores hijos por darle la libertad a un país, y después resulta que el país, o por lo menos una parte de ese país, critica el sacrificio que se hizo por su libertad. Juan Antonio, yo veo, esta no es la última, es la penúltima pregunta. Yo hace varias veces en este programa he manifestado una aprehensión que tengo, una aprehensión acuciante. Y es que en esta ecuación que se llama la situación cubana, el drama cubano, todos estamos perdiendo por tiempo. Todos. El primero que está perdiendo por tiempo es el régimen. El régimen está contra la pared porque necesitaba una cantidad de dinero el mes pasado que no le va a entrar, además. Por mucho que Biden quiera, y no le va a entrar. Entonces, el régimen pierde por tiempo. Nosotros, la comunidad, nosotros, el exilio, la comunidad cubana-americana, perdemos por tiempo. Perdemos por tiempo en dos modalidades, si me consientes. Una, las que perdemos por tiempo por un problema biológico, por una edad, y en el desespero
No todos los que transan a veces y le faltan las fuerzas son el enemigo, son traidores. No puedes mirar la vida como el mundo contra ti. Hay personas de muy buena voluntad, y tú y yo las conocemos, que por tener una edad dicen, dame una cuba, cualquiera, pero dame algo, dame una cuba. Y están dispuestos a transarse con cualquier cosa, mientras a lo mejor tú y yo no estamos de acuerdo porque tenemos 5 años menos, digamos. Y eso también están perdiendo por tiempo. Está perdiendo por tiempo el exilio vertical. Está perdiendo por tiempo porque también está afectado por el reloj biológico y por la posibilidad de que aquello sea una coima, un cambio como el que tú estás hablando, estado mafioso, y se metan otros 20 años más sin un cambio por lo menos decente, que no sea una sociedad perfecta, pero que sea manejable, que sea vivible, que sea motivo de orgullo para alguien. Pero make no mistake, el grupo que más apremiado está por el tiempo es el cubano de adentro que quiere cambiar y piensa. ¿Por qué? Porque le faltan, primero, los instrumentos necesarios para un análisis. No los tiene. Hasta los que más piensan, hasta los que no los tiene. En la mayoría puede haber excepciones. Nunca detesto generalizar, pero bueno, puede haber excepciones. Segunda, no han aprendido en este tiempo, porque no es posible en Cuba. No se van a poner a ensayar. No, yo voy a coger a la gente del barrio, porque en el primer ensayo lo meten en Villa Marista y lo desaparecen. Entonces, no hay manera de hacer un rehearsal como tú haces en cualquier sociedad, que el jefe de campaña de Obama le hacía las preguntas y hacía el papel de McCain. Eso en Cuba no existe, porque te meten preso. Hasta la silla de tu casa son de alrededor. Entonces, sí. Entonces, yo tengo el distinto temor de que en un momento de cambio, cualquiera que sea este cambio, el cubano de adentro se vuelva a joder porque no está en las condiciones psicológicas de pensamiento, de madurez, de análisis lo suficientemente profundo para plantarse y decir cosas como esta, pero no limitadas a esta. Sí, Juan Antonio, yo entiendo lo que tú dices. Habría que acelerar más. Tácticamente, técnicamente, teóricamente, tú tienes toda la razón del mundo. Pero la teoría se jode con la práctica. Y si a este pueblo, después de estos 62 años, le metemos el pedal, esto va a explotar. Entonces lo que se impone aquí es la mitad entre lo que tú dices y lo que yo digo. Y vamos a seguir hablando. Esa madurez, esa pacateza en el juicio, yo tengo el gran temor que del lado de allá de la mesa, no va a existir. Moraleja, se volvió a joder la cosa y otra vez llegamos tarde a la cita con la historia. Se impone el criterio de los de afuera, y no estoy yendo contra mí mismo, con la mejor voluntad, pero nosotros ya no pensamos como ellos y no podemos comprender sus necesidades, porque tú y yo, por jodido que estemos, cuando uno de aquí dice, no, estoy quebrado, debo una cantidad de dinero a la tarjeta, no deja de comer, no deja de conducir el coche del año, no le falta el agua caliente en su casa, el aire acondicionado, las cosas que para nosotros son básicas, allá hay que ser de esos que tú decías, de la nomenclatura, para tenerla, si no se rompe. Y cuidado que Raúl me mira atravesado porque me van a quitar la casa con aire. Tú sabes cómo es aquello. Entonces, mi gran temor es que esa contrapartida que tenemos que tener allá para que nos ayude a tomar puntería en el pensamiento, no dé la talla, no esté a la altura y se imponga el criterio nuestro con la mejor voluntad, pero quizás no al 100% apegado a la realidad de ese país. ¿Qué tú crees? Primero, dime si logré explicarme, ¿eh? Sí, perfectamente. ¿Qué tú crees? Mira,
todo es posible, como dije anteriormente, y lamentablemente algunas de las cosas que son posibles son desagradables y son negativas y son malas, como las que tú acabas de describir. A mí no me preocupa demasiado que la gente en Cuba vaya a cometer errores, salvo algunos grupos, pero que la gente en Cuba, la gran masa de cubanos, vaya a cometer errores guiados por conceptos equivocados del exilio, porque no creo que el exilio tiene tanta influencia en la gran población cubana como a veces queremos ver. Pero bueno, yo me equivoco y esa no es la situación, pero cuando tú chocas con los ciudadanos normales, comunes y corrientes, esos que yo llamo disidentes pero no opositores, tienen tantos prejuicios en su cabeza y tantas falsas premisas que le han sembrado durante tantos años, que muchas veces cualquier diálogo con los grupos de afuera arrancan con una gran cantidad de reservas y de prejuicios y que es difícil, digamos, a veces poder sobreponerse a ellas para establecer la empatía y la comunicación y la confianza mutua. Y yo estoy seguro que a toda la gente que trabaja aquí en el exilio tiene que haberle sucedido eso una cantidad de veces con líderes allá en Cuba y con incluso mucho más, por supuesto, con gente normal, común y corriente de la población. Por decirte cosas, o sea, no hace tanto, por ejemplo, yo tuve una discusión con una persona, una bella persona, le tengo mucho cariño, esa persona me tiene mucho cariño a mí, yo he ayudado a esa persona todo lo que he podido, de lo que no me arrepiento, porque, o sea, creo que es mi deber, pero hablando de cosas de historia de Cuba, vuelve con la cosa de que no, pero los mambises ya habían ganado la guerra cuando los americanos intervinieron y le arrebataron la independencia a Cuba. Y yo le pregunté, ¿alguna vez tú has visto la carta de Máximo Gómez al presidente de los Estados Unidos apoyándose en ¿cómo se llama? En la doctrina, en la doctrina de la intervención? Se me ha ido de la cabeza ahora. La doctrina Monroe. En la doctrina Monroe para pedir que hubiera una intervención humanitaria en Cuba porque estaban acabando con la población cubana Weyler y simplemente no estaban ganando la guerra, no podían ganar la guerra. Como estaban en El Salvador en un momento determinado cuando finalmente cae la Unión Soviética y llegan a los acuerdos de paz. Entonces, por Dios, si el problema es que todo lo que nace en Estados Unidos es malvado, si los que estamos en Estados Unidos somos malvados porque de alguna manera hemos preferido vivir en este lugar o las circunstancias nos han traído a vivir a este lugar y nos hemos conformado con ello. Mientras existan toda esa serie de telarañas mentales en mucha gente, pues no queda más remedio que tener paciencia y saber que estamos lidiando con gente cuyo cerebro ha sido lavado durante más de 6 décadas y que han vivido en una burbuja informativa gigantesca donde no han tenido posibilidades de ver libros alternativos de historia de Cuba y demás. Pero todo eso, esta es una historia, digamos, una anécdota de una cuestión que aparentemente lejana a la historia, que pasó en 1998. Pero ese no es, perdón, 1998 no, en 1898. Pero tú llevas eso al presente y es lo mismo. Que si nosotros dependemos de la CIA, que si esto, que si aquello. Aquí hay gente que llega con una cantidad de fantasías en su cabeza tremenda. Tú mencionas ciertos nombres y es como si le mencionaras al diablo. Oye, ¿cuál es el problema con ese hombre? Si ese hombre lo único que ha hecho ha sido exponer su vida por luchar por lo que cree. ¿Cuánta gente en Cuba ha hecho eso bajo las circunstancias de la dictadura? Entonces, todo esto va a complicar no solamente el cambio, no solamente las convocatorias, no solamente la capacidad de aglutinar personas detrás de algunos líderes, sino que también va a constituirse en una traba a la hora de reconstruir el país. Pero esa cosa de que lo que nosotros digamos aquí va a influir de tal manera en las masas allá que van a cometer errores, no, eso ni me pasa por la mente, porque no creo que estamos muy lejos
a distancias galácticas de tener esa capacidad de influencia en Cuba. Acuérdate que los hechos trascendentales, las masas lo único que hacen es seguirlos y son un puñado de hombres, pero ojalá me equivoque. Pero tiene que ser un puñado de hombres que esté allí, no que hable desde acá. No. Te digo, no me Y fíjate, y esto lo digo, yo estoy aquí. Yo no estoy hablando. No, y yo también. Soy yo. Además, mi aprehensión es mi propia tentación de imponer mi criterio, porque llegas con la visión de tantos años fuera y hay cosas que no puedes entender porque ya no las vives. Es decir, mi aprehensión es totalmente humana y existencial, basada en influencia. Pero yo no estoy hablando de aquí para allá, hablar de lejos, Juan Antonio. Hablo cuando nos sentamos 15 en una mesa a discutir el futuro de Cuba. En donde quiera que sea, en Trinidad, en Hialeah, en donde sea. Pero cuando nos sentamos aquí, ¿tú quieres decir? No. Quiero decir, gente de acá. No. Que te estoy diciendo, yo te conozco por la cara, yo sabía que yo no me había explicado bien. Mira, se fue, la Junta se jodió, fíjate, idealmente, vamos a pensar. Como quiera que sea, con el hombre fuerte, con el hombre débil, con un transgénero, con lo que tú quieras. Eso va y se hace una concertación. Y siempre hay una negociación entre partes, aunque se quieran mucho. En esa cosa honesta, que puede ser tranquila, que debe ser allá, by the way, en La Habana sentado, tengo el temor que los que vayan de acá sean abrasivos porque tienen que serlo, porque llevan su experiencia y el hombre piensa como vive, no vive como piensa. Y los de allá no tengan la suficiente experiencia, madurez y vivencias, fíjate, sin maldad, para detener la cosa y decir, Juan Antonio, no puede ser el 100% de lo que tú dices. Aunque tú tienes razón, teóricamente, mira por la ventana para afuera. Esa gente no va a entender esto. Hay que ir más suave, aunque nos cueste más dinero y más. Estoy poniendo un ejemplo tonto, aunque nos cueste más dinero y más trabajo. A eso es lo que le tengo miedo, Juan Antonio. No hablemos del momento del cambio, el momento de la reconstrucción. Siempre van a chocar en el mejor, o sea, chocar, pueden ser un choque fraternal, un choque de trenes, pero siempre va a haber conflictos y va a haber oposición entre grupos que consideran que lo mejor es hacer un corte vertical de cuajo con todo el pasado y cambiar todas las instituciones de un solo golpe, o aquellos que dicen, mira, mejor ir gradualmente con la economía, haciendo esto, haciendo aquello, haciendo lo otro, con la política. Siempre va a haber eso, eso es inevitable. Y efectivamente, algunas de esas personas puede que tengan más capacidad de influir que otras, en la medida en que el resto de los mortales los vean como personas que por su trayectoria, por lo que sea, tienen la suficiente experiencia, bagaje, como para decir cosas sensatas. Y que por lo tanto cuando lo dice fulano o fulana, hay que prestar atención porque ella no habla disparate. O sea, son personas que dicen alguna cosa sensata. Podré estar de acuerdo o no, pero hay que escucharla. Eso no siempre va a suceder. Siempre va a haber gente que va a decir, mira quién dice esto, este que vino aquí el otro día y que no se ha metido de la historia está aquí como nosotros, ni sabe en qué país está. Todo eso va a pasar. Todo eso pasa ahora. Ahora hay gente aquí que con el mejor de los espíritus y con la mejor de las intenciones puede llamar a gente allá y decirle, yo creo que ustedes lo que deben hacer es esto y esto y esto, y allá tirar una trompetilla, o no se la tiran, porque también está la dependencia económica esta, la que tú hablabas antes. Pero dice, sí, compañero, no se preocupe, eso lo vamos a ver en su momento. Estamos trabajando en ese sentido. Estamos trabajando en esa dirección, como dice la burocracia comunista. Bueno, Juan Antonio, yo te deseo mucho éxito. No sé si quieres decir algo antes que nos separemos, si tienes un par de objetivos más inmediatos. Lo fundamental es lo siguiente, porque
de nuevo, think tanks existen, no es que este sea el primer think tank, incluso en Cuba, Dagoberto Valdés tiene su propio think tank, aquí están los de algunas universidades. El problema es lo que quizás nos distinga a nosotros en este caso es el objetivo temático de este think tank. Este no es un think tank para estudiar la economía cubana, no es un think tank para estudiar la sociedad cubana en su conjunto, es un think tank focalizado en la transformación que ha sufrido Cuba en un estado mafioso, en las perspectivas inmediatas que pueden derivarse de la crisis a corto plazo que está viviendo y la posibilidad de difundir ese conocimiento y hacer recomendaciones que eventualmente, Dios quiera que ese sea el caso, sean sensatas y que puedan ayudar a la gente a resolver el problema todos junto con nosotros, porque nosotros no trabajamos para otros, nosotros somos parte de esa motivación, de esa lucha y de eso. Y en relación a las demás instituciones, aunque no seamos un partido político, aunque no seamos una organización de derechos humanos, aunque no seamos un think tank académico de tipo general, no estamos aquí para competir con nadie. Estamos aquí para complementar un espacio de análisis que a nuestro juicio había quedado rezagado y que necesitaba de una atención urgente. Y por lo tanto, todo lo que nosotros podamos hacer, complementado por el trabajo que ya vienen haciendo todas las demás organizaciones, bienvenido sea. No tenemos ningún afán de competencia ni de destacarnos en relación con otros colegas que vienen haciendo ese mismo trabajo. No es quizás el mismo en el sentido del tema, pero bueno, parecido desde el punto de vista de investigaciones y demás. Muy bien, pues nada, te deseo lo mejor y ya tú sabes, esta es tu casa como siempre, cualquier cosa que desees exponer. Ahora estamos también saliendo por la frecuencia de Cubanos por el Mundo, eso nos da una exposición mucho más grande y con esto pues cuando haga falta que tengas algún evento o quieras transmitir algo, pues adelante, con toda libertad me avisa y coordinamos, ¿ok? Por supuesto, y agradecido como siempre por la oportunidad. Un abrazo, cuídate. Igualmente. Bueno, tuvimos a Juan Antonio Blanco, que nos presentó esta iniciativa que él junto con Emilio Morales, también conocido en la comunidad economista, están